Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ya está repuesto, se le fue el dengue afortunadamente, de buen humor, aquí con muchos temas para tratar. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues mira, Hugo, en las últimas semanas hay dos eventos sumamente importantes desde mi punto de vista en el diseño de una política de seguridad. La realidad más próxima a la nuestra es Latinoamérica. Y estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador, que Nayib Bukele ha emprendido una campaña brutal que ha disminuido sustancialmente el delito y que, por otra parte, anuncia su reelección. Hay violación de derechos humanos. Hay videos verdaderamente preocupantes de ver cómo tratan a los reclusos. Y Nayib Bukele presume de que continuará con esta política. O sea, está reñida una política de protección a los derechos humanos con una buena política de seguridad. Un experto en materia penal, Coelho Trejo, escribió un libro en donde prácticamente sostiene que atacar la delincuencia implica violación de derechos humanos. Exige. Inclusive habla de la tortura, por ejemplo, que está tan arraigada en el proceso penal mexicano. Y hay otro dato que también es muy preocupante. Hay muchísimo funcionario público en la cárcel de los que han atacado el delito. Y curiosamente los delincuentes, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, que fueron señalados como los autores materiales, están en libertad. Esto es un mensaje muy rudo hacia la gente que va a perder la confianza para hacer cumplir la ley. O sea, yo no estoy de ninguna manera sugiriendo que se solape abusos en el poder para atacar el delito, pero sí se debe proteger, porque yo te garantizo que hacia el futuro, pues muchos policías o muchos soldados, o ahora que está militarizada el área de seguridad, pues tienen temor de tomar decisiones que después se pueden revertir y pueden venir en perjuicio de sus personas. Junto a la política de El Salvador, en Ecuador entra un nuevo gobernante, Daniel Noboa, suspende garantías, diseña toda una política para atacar y recuperar el terreno que han invadido propiamente el crimen organizado, logra buenos resultados sin los señalamientos de violación de derechos humanos. Entonces, ahí están los dos extremos que creo que nos deben llevar a analizar en nuestro caso qué hacer sobre materia de seguridad. Yo creo que México en su Constitución señala al área de seguridad como lo que se conoce jurídicamente una facultad concurrente. O sea, federación, estados y municipios concurren para cumplir con el elemental deber de garantizar la seguridad de los mexicanos. Y me parece que esto ha provocado ambivalencia, incertidumbre, confusión. Y muchas veces el mutuo señalamiento de responsabilidades sin que se asuma la consecuente cumplimiento de deberes. Esa es una de las cuestiones que yo creo que deben ser aclaradas. Los juicios orales quedaron pendientes. No hay un señalamiento de en qué fallaron, por qué se instrumentaron. Se hicieron grandes proyectos y grandes esperanzas, pero ahí quedó uno de los proyectos frustrados en nuestra larga historia en el combate del delito. Los reclusorios no son centros de readaptación social. La población que puede estar en los reclusorios, que son más de 400 entre los federales y estatales, no deben pasar de 260,000. Tenemos cerca de 300,000. Pero este dato es muy preocupante, Hugo, porque tenemos esta cifra con apenas el 3% de delitos que se castigan. O sea, 97% quedan impunes. Imagínate el día que haya un aparato estatal
eficiente para castigar los delitos, pues vamos a tener un problema gravísimo de falta de espacios en los reclusorios federales y estatales. Creo que todos estos elementos nos deben llevar a que este tema esté en el centro de la discusión ahora que se arrancarán las campañas a partir de marzo, porque el presidente López Obrador ha insistido en que hay que atacar las causas. Es cierto, la pobreza, la marginación no es proporcionalmente directo su crecimiento con la delincuencia, o sea, no porque haya más pobreza hay más delincuencia, aunque desde luego es un factor que impulsa la comisión de delitos. Sin embargo, para atacar la pobreza o para atacar las causas, pues son programas a largo plazo. Eso no vamos a obtener resultados en el breve plazo, y el problema de seguridad ahorita está en los tiempos actuales. Entonces, implica también acuerdos internacionales, implica coordinación de autoridades. Es una gran tarea que me parece que no se pueden tomar decisiones exclusivas en México, sino en coordinación, pues sobre todo con el vecino, que es el principal consumidor de drogas en el mundo. Simplemente quería yo mencionar este dato porque me parece importante, sobre todo de estos dos casos de cómo atacan el delito, Ecuador y El Salvador, y que definitivamente no tienen por qué ser incompatibles las dos tareas del Estado, proteger derechos humanos y brindar seguridad. Este sería mi comentario. Fíjese que coincide porque hoy el presidente de la República, ya lo transmitimos temprano, él ante los cuestionamientos de Jorge Ramos, que por cierto ahí hubo pues otra vez el debate, ¿no? Y acusando y el presidente a Ramos de ser su opositor, y Ramos pues defendiendo las estadísticas, las cifras, ejerciendo la libertad de expresión y el periodismo, ¿no? Pero él dice, así en resumidas cuentas, igual ya no tendría sentido, está acabando el sexenio, que no va a cambiar su estrategia. Y le pregunta si va a sugerirle algo al próximo presidente, tampoco se mete en Honduras, pero entonces usted habla de respetar derechos humanos, pero con la fuerza, ¿no? Al mismo tiempo. Tiene que haber equilibrio. O sea, México tiene un marco jurídico. Si nuestro marco jurídico tiene fallas, corrijamos el marco jurídico. De hecho, hemos abusado modificando leyes, cuando la solución no está muchas veces en los textos jurídicos, sino en su aplicación y en el aparato dedicado a la función de hacer justicia. Ahora, yo lo que sí creo es que no tienes por qué optar por los dos extremos. O sea, no tienes que irte con Nayib Bukele a que se castigue y se detenga, haya redadas y se violente el Estado de Derecho. Inclusive a Nayib Bukele también se le está señalando que hubo acuerdos un tanto, pues, desde luego, oscuros con el crimen organizado. Entonces, no se trata de que para cumplir esto tenga yo que atropellar, que me parece que es un buen ejemplo el que nos da Daniel Noboa en Ecuador, que ha respetado, ha seguido lo que dice la ley, declarar la emergencia, se pueden suspender garantías, cuidar el aparato de justicia, y tuvo una respuesta favorable. En apenas unas semanas empiezan a manifestar una disminución de los delitos, porque cuando él toma posesión, pues recordemos inclusive que un candidato fue asesinado y ese candidato había señalado vinculaciones del delito organizado de Ecuador con México. Entonces, tenemos que encontrar el punto de equilibrio. No es posible, ni estaríamos de acuerdo, en que en el afán de disminuir delitos se atropellen derechos humanos, que ya de por sí es un tema pendiente. Acaba de pasar en la ONU un análisis de varias naciones en relación a la política mexicana, al desempeño del Estado mexicano, muy grave, muy grave. O sea, hemos disminuido notablemente la defensa de los derechos humanos. Hay recomendaciones para la libertad de expresión, para los derechos políticos, para los derechos civiles, para el debido proceso, para la presunción de inocencia. Fue verdaderamente crítico lo que se hizo y lo que se le dijo de parte de los países al gobierno mexicano. Ahora, en el contexto de la sucesión, parecen también
claros los escenarios. No vamos a hablar por los candidatos, pero, por ejemplo, Xóchitl ha dicho que ella no va a ser de abrazos, de ¿cómo es? Abrazos, no balazos. Y Sheinbaum habla hasta ahora de la continuidad de las cosas en general. Habrá que esperar el momento. Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa si nos vamos con Xóchitl que diga abrazos, no balazos? ¿Significa qué? ¿Cambiarle todo el escenario? Yo creo que sí, Hugo. O sea, una política pública tiene que partir de un diagnóstico realista. No podemos engañarnos. Estamos mal. Pero dice el presidente que son sus enemigos los que ven a eso. No, mira, estamos mal. El presidente habla de otros datos, soslaya, crea otros foros de atención para desviar lo que ha acontecido, pero podemos ver en los últimos meses que ha habido masacres. Inclusive esta masacre, esta muerte de más de 40 inmigrantes allá en Ciudad Juárez, que es algo muy lamentable, o los 137 que murieron en Tlahuelilpan y en donde estaba el ejército a escasos 100 metros, que estaban sustrayendo gasolina de parte de una fuente, de una forma en que estaban robando. En el Huachicol. En el Huachicol. Entonces, estamos mal. O sea, siento que la estrategia del presidente López Obrador y que el ejército específicamente, me parece que el secretario de Defensa, por ejemplo, no le veo el perfil. Creo que el gobierno de López Obrador en la designación de colaboradores deja mucho que desear. O sea, debió haber buscado perfiles más adecuados y no veo que haya resultados. Entonces, tenemos que partir de un diagnóstico. Estamos mal, porque si nos estamos engañando de que las cosas están muy bien, bueno, pues vamos a caer en cometer los mismos errores. Pero tampoco es Rosa Isela Rodríguez la culpable de esto, porque te hablaba de los funcionarios. Esto viene de más arriba, pues. O sea, viene del titular del Poder Ejecutivo, sino de quién. Mira, yo creo que es la secuencia de muchos problemas, de muchos males. Yo creo que hay un problema en México, nuestra condescendencia con la violación de la ley. O sea, ahí tenemos que ser rigurosos y desafortunadamente lo que es la observancia de las normas jurídicas, México deja mucho que desear como Estado de Derecho. Entonces, pero también está la otra cuestión, ¿no? Siempre, y volvemos al punto, no sé si de extraviarnos, pero sí de centrarnos en eso, porque los que revierten esta crítica de ustedes dicen, pero es que con García Luna, los 12 años, y digo, sí, ahí está, es un hecho, ¿no? Está siendo juzgado en los Estados Unidos, pero nos volvemos a centrar en el debate, en eso. Mira, desafortunadamente no es algo nuevo en México de culpar a las anteriores administraciones. Creo que esto ya saturó también y ya hartó a la opinión pública. O sea, que no sabía cómo estaban las cosas. Eso lo dice Margaret Thatcher. Cuando aspires a un cargo, déjate de cobijar de que las cosas las recibiste mal. Lo sabías y así asumiste la responsabilidad. O sea, no está descubriendo el agua tibia Andrés Manuel para decir toda la situación que heredó. Lo dijo desde candidato. El problema está en que no ha podido corregirlo. Ahí está el asunto. Porque seguir cobijándose de lo que hubo en el pasado, pues podemos encontrar periodos de estabilidad política y de mayor Estado de Derecho, inclusive en el viejo PRI en el siglo XX. Entonces, me parece que eso no nos va a llevar a nada. O sea, si no hay capacidad para reconocer errores, para corregir, para enderezar, para hacer señalamientos, para que haya rendición de cuentas, para que haya apego a los datos, pues va a ser muy difícil que podamos vencer este grave problema que está afectando a la economía en su conjunto y a los mexicanos en su conjunto. Pues, licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana para escuchar otro comentario. Muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Es un tema que me parece de la mayor trascendencia. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, son las 2:16 ya.